hablaremos acerca del desarrollo histórico de la biología. Pero, ¿qué es la biología? Bueno, la biología proviene del griego biok, bios, vida, y logía, tratado, estudio o ciencia. Esto quiere decir que es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos, y más específicamente su origen, su evolución y sus propiedades. Bueno, ahora, ¿qué es el desarrollo histórico de la biología? Bueno, se dice que se ha desarrollado a lo largo del tiempo gracias a las aportaciones de nuestros nobles investigadores que dedicaron su vida al estudio por la naturaleza. Bueno, ¿quiénes fueron nuestros nobles investigadores? Número 1. Aristóteles. Es uno de los primeros organizadores del conocimiento biológico. Se le suele llamar padre de la biología. Él clasificó a los animales en dos grupos, animales con sangre y animales sin sangre. Número 2. Teofrasto, llamado el padre de la botánica. Él clasificó a las plantas en 4 categorías: árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Número 3. Avicenna. Él fue un médico y enciclopedista árabe, cuyos escritos sirvieron por más de 6 años como fuente de consulta del conocimiento. Número 4. Leonardo da Vinci. Él estudia la anatomía relacionándolo con la fisiología. Número 5. Andrés Valesio. Él publica un libro de anatomía humana. Número 6. Fabricius. Él realiza estudios sobre la fisiología de las venas. Número 7. Miguel Servat. Él descubre la circulación pulmonar. Número 8. Harvey. Él descubre la circulación aórtica. Número 9. Marcelo Parmic. Él observa los capilares sanguíneos con la ayuda del microscopio. Número 10. Naismith Graham. Fue un médico inglés que estudió la estructura de las plantas. Número 11. Leeuwenhoek. Él observó por primera vez a los microorganismos. Número 12. Robert Hood. Él observó en láminas de corcho pequeñas celdillas a las que llamó célula, que es la célula. Número 13. Francesco Rendi. Él demostró que los insectos nacen por generaciones espontáneas, por lo que se le considera el fundador de la helmintología, que es el estudio de los gusanos. También realizó estudios sobre el veneno de las víboras y escribió observaciones en torno a las víboras. Número 14. Carl von Linné. Él establece la nomenclatura binaria para la clasificación de los seres vivos. Número 15. Spemanski. Él demostró que no existe la generación espontánea de la vida, abriendo camino a Pasteur. Número 16. Robert Broom. Él realiza estudios que le permiten identificar el núcleo de la célula. Además, realiza estudios respecto al movimiento bráunico. Número 17. Juan Bautista Lamarck. Él publica su propuesta respecto a la evolución de los seres vivos. Número 18. Jorge Cuvier. Fue el primer gran promotor de la anatomía comparada y de la patología. Se desempeñó como profesor nombrado de anatomía comparada del Museo Nacional de Historia en Francia, París. Número 19. Charles Darwin. Fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso dominado o selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en la vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural fue considerada como la expresión primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930 y actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundamental de la biología como ciencia,
puesto que construye una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Número 20. Alfred Russel Wallace fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto independientemente una teoría de evolución por medio de selección natural que motiva a Charles Darwin a publicar su propia teoría. Wallace realizó un amplio trabajo de campos antes de publicar su teoría, primero en la cuenca del río Amazonas y posteriormente en el archipiélago Mayol, donde identificó una línea que dividía a Indonesia con dos zonas, una donde los animales relacionados con la de Australia eran comunes y otra con las especies que eran gran parte de su origen asiático. Dicha línea se denomina en la actualidad línea de Wallace. Número 21. Louis Pasteur fue un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización. Él descubrió las formas dextrorhorias y levorhorias que desviaban el plano de la polarización de la luz con el mismo ángulo, pero en sentido contrario. Número 22. Gregor Mendel nació en 1822 en lo que hoy es la República Checa, aunque en su tiempo era territorio austríaco. Mendel, mediante la observación y experimentación, logró descifrar las leyes de la herencia, aquello que los biólogos y genetistas de hoy en día estudian con el nombre de la genética mendeliana. Número 22. Carl Corns estudió las plantas, luego del cual se contribuye al haber descubierto las leyes de Mendel con el trabajo propio y de sus colaboradores, y se indigna que la omisión de Beers no menciona a Mendel como él descubrió de las leyes de la herencia. Número 23. Eric Bostrach fue un biólogo, botánico, geneticista y agrónomo austriaco, descubridor de las leyes de Mendel, independientemente de los otros dos científicos. Así, dando paso a nuestro último científico, que es Hugo de Vries. Él descubrió las leyes de Mendel y en 1900 publica la teoría de la mutación. Un dato más. Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender, y los grandes conocimientos engrandecen las grandes dudas, y la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Como la ciencia tiene las raíces amargas, pero muy dulces los frutos.